Gracias por acercarse a una nueva charla del ciclo. Había pasado tiempo desde la última, pero ahora tenemos una hoy con el doctor Carlos Sabino, que ahora voy a presentar, y el miércoles que viene con Marco Antonio del Río, que nos va a hablar sobre la hiperinflación y su salida en Bolivia en la década del 80, ¿no? Es un tema distinto, pero que también nos trae a cosas cercanas. Justo recién estábamos hablando con Carlos sobre la situación actual de la Argentina y el tema de la inflación. Así que va a servir como ejemplo para ver cómo resolvió Bolivia, ¿no? Uno de los países vecinos a los que se puede mirar claramente y ver que no tienen inflación, porque muchas veces dicen, no, claro, los países desarrollados y tal, pero nuestros vecinos no tienen inflación. Ninguno, salvo el caso de Venezuela, inflación así tan exacerbada. Pero bueno, ese va a ser el tema del próximo miércoles, así que tenemos 2 semanas seguidas de charlas. Ahora voy a presentar a mi amigo Carlos Sabino, que es sociólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires hace algunos años, y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, es profesor en la maestría de Historia en la Universidad Francisco Marroquín, miembro de la Sociedad Montpellier y divulgador de muchos de todos estos temas. Ha escrito decenas de libros sobre historia de Guatemala, sobre sociología, sobre metodología de la ciencia. En fin, no lo voy a apabullar con todo lo que ha hecho don Carlos, que lo pueden ver ustedes ahí en la página de la universidad, de la presentación de esta charla. Y en el día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante y supongo que despertará algún que otro comentario y pregunta. Como siempre digo, al final Eh, vamos a tener una breve charla con él, inclusive leer algunas de las preguntas que surjan, ¿no? El título de la charla de hoy es Democracia en América y se pregunta si es un modelo fracasado, ¿no? Y este que es uno de los temas centrales, creo yo, de la ciencia política a nivel mundial hoy. Este debate, ¿no? Lo que vimos el sábado pasado con el atentado medio extraño que sufrió el candidato presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si en ese país, que supuestamente, que durante muchas décadas ha sido el modelo, pasan esas cosas que podemos esperar para nuestras tierras, ¿no? Entonces ahí, don Carlos, nuevamente, gracias por sumarte a estas charlas y te escuchamos. Gracias, querido amigo. Gracias, Alejandro. Sí, yo creo que el tema de la democracia y su cuestionamiento en la práctica es un tema que todos estamos viviendo. Y pienso que no solo aquí, en Turquía, en Rusia, en África. Y yo voy, como me dedico a la historia, voy a empezar con un pequeño recuento de lo que nos pasó en América Latina en las últimas décadas. Un pequeño recuento porque si no se nos va a ir la hora que tenemos. Miren, hacia finales de los años 70, principios de los 80, pasó un movimiento en América Latina de retorno a la democracia. Había muchas dictaduras, llegó un momento en que solo Venezuela, Colombia, México y Uruguay no tenían dictaduras, cuestionándose un poco lo de Colombia y México, incluyendo quizá, sí, Colombia y México, incluyendo quizá Costa Rica. Pero ese movimiento es un poco difícil de explicar así monocausalmente. En gran parte era un movimiento contra las dictaduras que habían surgido a su vez contra una oleada potente de la izquierda. Esa oleada fue recediendo, hubo presión de los Estados Unidos para volver a la democracia y entre el año 78 en Ecuador y no sé si 90 por ahí en Brasil, todos los países de América Latina pasaron a tener sistemas democráticos, elecciones, presidentes civiles, en fin, alternabilidad en el poder, casi todos nuevas constituciones.
Ahí se le complicó a la democracia como concepto, se le complicó su andadura, porque estalló también para esas fechas, 1982, la llamada crisis de la deuda. Por una serie de factores que yo no tengo tiempo de explicar aquí, los intereses que habían estado bajos y habían permitido el endeudamiento de estos gobiernos recién surgidos a la democracia, uno de ellos el de Raúl Alfonsín, para dar un ejemplo, pero aquí el de Vinicio Cerezo en Guatemala y otros, esos gobiernos se endeudaron previamente y los intereses subieron, empezó a haber una crisis de pago de la deuda, la crisis estalló en Bolivia precisamente, que llegó a tener $1 millón en, en el Banco Central, eso se lo van a explicar después mejor, pero que llegó a tener una hiperinflación realmente, digamos, que anormal para el siglo que estaba transcurriendo por lo alta. Pero ese fenómeno hiperinflacionario se produjo también como parte de esta crisis de la deuda. Los gobiernos respondieron mal originalmente. El gobierno de México estatizó todos los bancos de un solo golpe. Y situaciones así extrañas se estatizó en vez de privatizar. Y esto le estoy hablando de la primera parte de los años 80. Pero después, viendo que la situación era inmanejable, que la inflación será un tema económico, pero es un problema social, porque pega diferentemente según tu nivel de ingresos, algunos gobiernos empezaron a hacer reformas económicas. Había empezado Chile a mediados de los 70 con Pinochet, cuando Pinochet no quiso asumir ninguna variante socialista, ni light, ni hard, ni nada. Y Pinochet llamó a los Chicago Boys, bueno, creo que es una historia conocida, y empezaron a implantar unas medidas de libre mercado que empezaron a dar éxito. Chile, como estaba más abierto al mercado mundial, fue el que peor se comportó el primer año, digamos así, de la crisis de la deuda, pero también fue el primero que salió en adelante. Y ya para el año 85, los bolivianos decidieron hacer algo, llamaron paradójicamente al líder izquierdista de la revolución del 52, Víctor Paz Estenssoro, y Paz Estenssoro logró empezar a hacer esa reforma. Las reformas se hicieron frente a la crisis, fueron reformas coyunturales, fueron reformas que bajaban la inflación, controlaban el gasto público, mejoraban la estructura impositiva, se sacaban de encima la carga de muchas empresas estatales que fueron privatizadas, y esa fue una verdadera reforma. Hay gente que dice que no sirvieron para nada, que la corrupción, etcétera. Pero mire, mejor funcionan tres empresas privadas corruptas que compiten entre sí que un monopolio estatal limpio y transparente. La práctica. No estoy hablando de ética, estoy hablando de tema económico-social. Y ustedes lo pueden ver con los teléfonos. Si alguno tiene memoria o tiene la edad para saberlo, lo que era tener un teléfono fijo, porque no había otros en aquella época, realmente era una odisea. Bueno, acá tenemos un panorama que yo diría, para simplificar, para hacerlo como en una película, tenemos un panorama que hacia 1990 era quizá el mejor momento del siglo, quizá comparable a los mejores momentos de la Belle Époque, de esa época de grandes carrozas, reyes y óperas, sinfonías y teatro, que se dio entre 1880 más o menos y 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Una época que también fue la Belle Époque de la Argentina, la época bella, la época. Y en el año 90, 1990,
Yo viví esa sensación, la sensación de que la única democracia que falta es Cuba, saber si Fidel Castro podrá aguantar unos años más de todo esto. La inflación se ha controlado hasta en Argentina, se ha controlado en Bolivia, por Dios, está controlándose en Venezuela, la excepción que era Nicaragua, que se había vuelto comunista con los sandinistas, eh, tuvo la originalidad de que un país dominado por el comunismo cambiara, digamos, su régimen, saliera de ese tipo de régimen, cosa que nunca había pasado. Ortega entregó el poder, en realidad no el poder, sino una partecita del poder, la presidencia, a Violeta Chamorro. Entonces, diría yo, siempre hay problemas, pero en una época como de paz. Estuvo la guerra del Golfo, ahí las grandes potencias unidas contra la aventura de Irak, y no la Guerra Fría terminada. Piensen lo qué diferente con el panorama actual. La Guerra Fría concluida, discutiendo y realizando la unificación de Alemania. El apartheid en Sudáfrica a punto de terminarse, se termina unos años después. Israel y los conflictivos países árabes que la rodean en camino hacia, no la paz, pero algo así, menos enguerrillados que hasta lo que habían sido entonces. Entonces tenemos un panorama que podríamos decir óptimo. Por supuesto que la izquierda siempre criticaba las reformas, pero si a ti te baja la inflación del 3.000 anual al 15, bueno, pues la izquierda no tiene mucho donde comer en eso. Pero fíjense, ahí pasó un hecho, y yo lo viví ese hecho porque estaba en Venezuela, pasó un hecho que fue la punta del iceberg de lo que vendría a cambiar todo eso. Para regresar por un par de minutos al panorama mundial, hoy la Guerra Fría, se discute si hay Guerra Fría o no hay. No hay una potencia hegemónica. Habíamos hablado, se hablaba de un mundo bipolar durante la Guerra Fría y al deshacerse la Unión Soviética, al implosionar el comunismo, pues quedó un mundo unipolar, con una potencia que se decía defender los valores liberales, los valores democráticos, los valores de la convivencia. Estábamos, como quien dice, en el mejor de los mundos, dentro de lo posible, por supuesto. Pero el 4 de febrero de 1992, un teniente coronel de paracaidistas, que había sacado el curso de Caivira acá en Guatemala, por cierto, hombre simpaticísimo, según lo que cuentan, intentó dar una cosa que ya estaba pasada de moda, dar un golpe de Estado. Hasta quiso entrar con una tanqueta al Palacio Nacional, donde estaba el presidente, que salió por otra puerta, y dijo abiertamente en declaraciones posteriores que sí, que lo que querían era matar al presidente. Estamos hablando, por supuesto, el golpe fracasó. Él dijo unas frases emblemáticas que impresionaron a la gente y fue preso. Todo normal, una coyuntura medio exótica, pudiéramos decir. Un teniente coronel dando un golpe de Estado, con cierto apoyo, evidentemente lo tenía dentro de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí, como les digo, todo tranquilo, pero lo que empieza a preocupar el análisis, lo que empieza a preocupar a la gente como uno, es la reacción popular. La reacción popular no fue de repudio. Piensen ustedes, eh, si estamos en un país democrático y quieren ahora matar a Milei, y salen 4 tanquetas a la calle, ahí se paran frente al obelisco y empiezan a caminar,
por la avenida Corrientes. ¿Qué va a decir la gente? Que son unos malditos locos. Incluso hubo unos cara pintadas en esa época que fueron tratados como unos malditos locos. Aquí no. 4 de febrero era fecha próxima al carnaval, que se festeja bastante en Venezuela, y la gente disfrazaba a sus niños con el uniforme de Hugo Chávez. La gente estaba con Chávez. Hubo un político tradicional de allá, Rafael Caldera, que hábilmente, tomando el sentido de la oportunidad, salió no en defensa de él, pero en fin, en crítica al sistema y al final logró ganar las elecciones e indultó a Chávez. Ahora, ¿qué significa eso? Y esa es la pregunta que se hace el historiador, el analista político, el militante, el libertario. Guatemala llevaba 40 años de un régimen democrático bastante estable. Sí había algunas cositas medio sucias en algunas elecciones, pero no fraude. Sí había corrupción, ni les cuento. Pero había un sistema bipartidista que había aguantado no los 40 años, pero que se había ido formando y que en los últimos 20 años era el predominante, o sí, 20, 25 años. Un bipartidismo formado por dos partidos que dentro de sus discrepancias, uno era social cristiano y el otro era socialdemócrata, compartían, sin embargo, valores comunes y hasta políticas comunes, y que fueron convergiendo. De ahí me surge a mí la idea, algo así, de encontrar una pista en todo esto. ¿Por qué la gente había salido de la pobreza? Pero claro, lo que habían creado estos partidos tenía fecha de vencimiento y tenía una advertencia de esas pequeñas que se ponen en los aparatos. Cuidado que no haga esto. Bueno, la advertencia era, este sistema funciona y es estable mientras los precios del petróleo aguanten. Ahí tenemos una primera clave para entender qué fracasó en Venezuela, porque algo fracasó. Y no me digan que fue la corrupción. Corrupción hubo. Para el que estudia América, desde el momento en que ya Cortés negó una cosa y se quedó con la otra, para el momento en que Colón se llevó de esclavos una cosa que no estaba en el tratado, en el convenio que habían hecho, para los virreyes, reyes, cabilderos que robaban, para los eclesiásticos, para todo. Siempre hemos vivido con corrupción. Incluso un analista pudiera decir, es casi una constante, de esa que no debemos tener mucho en cuenta como la fuerza de gravedad. Sí, la fuerza de gravedad existe, hace caer al piso las cosas, pero no varía, no es el factor nuevo que explica un hecho. ¿Qué pasa con ese Chávez? Bueno, Chávez tiene una suerte muy grande, que es que la oposición no es conceptualmente radicalmente diferente a él. Chávez tiene precios de petróleo que empiezan a subir en esa época. Y Chávez hábilmente, un hombre como yo les contaba sus antecedentes, convoca una constituyente. Tengan mucho cuidado con la constituyente. Esa constituyente se hace con una nueva ley electoral y le da amplia mayoría a Chávez, y esa constituyente le da prácticamente, no el poder absoluto, pero sí un poder mucho más grande al Ejecutivo. Chávez, bueno, hace una serie de cosas que no vamos a contar aquí demasiado lejos, pero en un par de años tiene el país en su bolsillo. O sea, crea la dictadura desde adentro de la democracia. Eso había pasado en varios países europeos en la década de los 20, o sea, hace 100 años y 30 del siglo XX.
La democracia liberal como un sistema representativo se puso en cuestión en aquella época, emergieron dictadores como Mussolini, Hitler y varios otros que no son muy conocidos como Pilsudski, Olivera, Salazar, etc. En fin, ese es un fenómeno que podía haber pasado, pero que nunca había pasado en América, incluyendo el norte. Chávez toma el poder, hace eso, tiene precios del petróleo que los favorece, tienen dinero, empieza a estimular su modelo. Y su modelo yo diría que prende no mucho. ¿No? Todavía en esa época, Chávez asume el poder en 1999. Y yo diría que hasta el 2004, 2005, todavía Chávez era una especie de excepción. Un continente democrático, más o menos abierto al libre mercado, no mucho, pero... Y una excepción ahí, un tumor. Pero no fue así, no fue así. Chávez logró imponer su gente, su modelo y su manera de ver en la Bolivia de Evo Morales, que había realizado, como van a ver ustedes, exitosas reformas. Tuvo como aliado a los Kirchner en la Argentina. Logró que apoyar a Daniel Ortega en el Ecuador, a Daniel Ortega en Nicaragua y a Rafael Correa en el Ecuador. Llegamos por ahí, por la mitad de la primera década de este siglo, a tener una fuerte amenaza de chavismo. Por supuesto, adoptando modalidades diferentes según los países. Yo pienso, para que vean ustedes lo que yo pienso de la unidad o no unidad, semejanza y desemejanza de América Latina. Tengo una imagen que no se me quita de la cabeza, que es estar en una costa y ver cuando llega la ola. Y es la misma ola. Pero aquí hay un peñasco y sale mucha espuma. Aquí hay un terreno plano, aquí hay una hondonada, aquí hay más inclinación, pero es la misma ola. Entonces, algo así nos pasa en América Latina. Tenemos una ola de reformas económicas, una ola de democracia, porque esa ola de democracia de los años 80 estuvo en Corea, en Taiwán y en varios otros países. Tenemos las reformas económicas. Bueno, ¿qué más reformas económicas de apertura al mercado que las que se hicieron en los países que eran comunistas? Y aquí empezamos a tener una nueva ola, y es una ola de cuestionamiento. Y creo que debemos fijarnos bastante bien en esa palabra. ¿Qué se cuestiona? Y vuelvo al caso de Venezuela porque, no solo porque el que conozco más, sino porque me parece que es el más transparente, el más fácil de entender. Porque, por ejemplo, el caso argentino, con la emergencia de los Kirchner, viene después de unas reformas bastante radicales, viene, en fin, viene de la dolarización o semidolarización que se hizo en los años 90, comienzos. Entonces, ¿qué fracasó? Pero siempre tenemos detrás algo parecido a lo que les voy a contar en Venezuela. En Venezuela esos dos grandes partidos se fueron repartiendo el poder. En el fondo, para mí, como analista político, sin que esto implique ninguna denominación ni favorable ni en contra, eran socialdemócratas. Eran gente que quería y que pudo crear algo así como un estado de bienestar, un welfare state. Y aquí, de vuelta como historiador, les digo, miren, el Estado nunca en los 40 siglos o 60 que conocemos con antelación, nunca asumió ciertas funciones. Las empieza a asumir en el siglo XIX y sobre todo en el XX. Para un habitante del siglo XXI, la educación pública, el cuidado público de la salud, las pensiones y jubilaciones a cargo del Estado directa o indirectamente, para un habitante del siglo XXI eso es casi un dogma. La Tierra es redonda.
no ando discutiendo eso. El Estado tiene que encargarse de la salud y la educación, no discutamos eso. Pero yo sí lo discuto. Y una verdadera posición libertaria, una verdadera posición que entiende de economía, puede discutirlo. Porque ahí hay varios problemas. El primer problema es que eso se tiende a expandir sin elemento alguno que lo controle. Porque si yo bajo la jubilación a 70, la gente de 65 se va a quejar. Porque si hago la educación primaria obligatoria, me van a decir, y bueno, ¿y por qué no el preescolar? ¿Qué pasa con la escuela secundaria y la universidad? Y queremos una educación gratuita de calidad. Queremos becas, queremos esto, queremos lo otro. Todo gratis. Hay que aumentar los impuestos. Hay que aumentar la burocracia. ¿Qué hacen? Y eso se aumenta. Y eso empezó, y en Venezuela, por eso le digo que era un caso diferente, pero interesante, y en Venezuela se pudo hacer. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano no vivía de los impuestos que le sacaba a los venezolanos, vivía de los impuestos que le sacaba a las compañías petroleras o de la ganancia que después tenía cuando las estatizó. Pero eso tiene un límite. No se puede hacer beneficencia del Estado sin dinero. Y el dinero, como ustedes saben, algunos, ojalá que no lo sepa por experiencia propia, pero el dinero, aunque parezca mucho, siempre se acaba. Eso es la realidad del Estado. ¿Qué hace el Estado cuando se acaba el dinero? Pide prestado. A diferencia de una persona particular, su tarjeta de crédito no tiene límite. Puede emitir y emitir deuda. Cuando ya nadie le quiere comprar deuda o se la quiere comprar a un interés demasiado grande, pues hacemos papelitos de colores, imprimimos. Piensen, no es otra cosa un papel, que un papelito de color cualquier billete, aún el de $100. Es un papelito. Y eso hay recursos legales, etcétera, que se pueden hacer. Pero bueno, entonces se desata una inflación, se desata una situación invivible para la gente y entonces hay que hacer reformas. Hay que ver cómo recortar el gasto. Todos los estados latinoamericanos han caído en esa tentación. No los culpo en el sentido de que son estados que repiten lo que hay en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en muchos otros lugares. Creación de un estado de bienestar. Viene el partido COPEI y dice hay que ampliar esto. Viene, no lo hace bien, hay corrupción de por medio, no se logra tal cosa. Viene la oposición, gana las elecciones, ya en el partido de y el cuento se repite idénticamente. El partido A ver dice hay que hacer esto, que es lo que la gente quiere. Lo empieza a hacer, pero claro, no hay plata, se la robaron, la infraestructura va quedando rezagada. Va quedando rezagada porque políticamente es más atractivo para un gobierno gastar, mejorar ciertos equipos de salud que ciertas carreteras. Las carreteras, como dijo un político guatemalteco una vez, las carreteras no se comen. Y de dar subsidios directos o darle una bolsa de comida a la gente, pues más vale gastar en eso que en mejorar un puerto o que en arreglar la telefonía, porque esto se ve. Y yo voy a durar en el gobierno 4 años o 5 o 6 como el mexicano, no más. Y en esos 5 o 6 años voy a tener paz social y apoyo político. Y esa es la lógica implícita de la democracia. Piénsenlo, si no estoy exagerando, no estoy a favor de ninguna dictadura. La lógica de la democracia, algo así como planteó eh, Buchanan en su teoría de Buchanan y Tullock en su teoría del public choice, la lógica del político es eso. Lo decía un político venezolano, este Rafael Caldera que mencioné. El arte de la política es llegar hasta mañana.
superar la crisis de hoy y llegamos mañana. Y habrá otra crisis y hasta pasado mañana. Bueno, pero la gente tampoco es tonta. Se cansó. La gente dijo, los adecos son unos corruptos, votemos a los copellanos. Los copellanos son también bastante corruptos y no hacen nada, votemos a los adecos, porque este adeco es un poco diferente. Bueno, resultó que no era tan diferente. Volvemos a votar a los copellanos, pero ese vaivén es fácil de entender en Venezuela porque eran dos partidos grandes, igualito que en Alemania. En otros países es más enredado. En Argentina es más fácil, peronismo o antiperonismo. Pero ese antiperonismo es muy variado, el peronismo también. En México pasó hartos de la dictadura del PRI. Votemos al PAN. No le fue muy bien el PAN, pero en fin, volvamos a votar al PAN a ver si mejoran. Tampoco va. ¿Qué hacemos? Entonces el electorado, y ahí está la raíz podrida de la democracia, el electorado dice que venga alguien a salir de todo este rollo, que nos saque de la inflación y del robo y de los caminos que se hunden y de los hospitales que no tienen ni sábanas, de los maestros que apenas si son alfabetas, porque no saben ni leer y escribir los maestros. ¿Quién nos va a salvar de esto? Y ahí jugamos una lotería, que es la que estamos jugando hoy. Te puede salir un Milei, te puede salir un Ortega, te puede salir Bukele, no sabemos, se puede salir este muchacho Noboa en Ecuador, pero la gente quiere, porque hay otro problema que no he mencionado, cuando yo les decía, es preferible gastar en algo que se dé y que la gente recibe que en infraestructura, por ejemplo. Pero hay otro elemento también, que es el de la seguridad. Se castiga la infraestructura, pero también se castiga, presupuestariamente hablando, lo que es la fuerza de seguridad. Y hay un componente que es el componente ideológico de esa izquierda democrática de los 80 que se escuda en los derechos humanos y es atentar también contra el ejército. Reducir su presupuesto, reducir su estima en la población, reducir su número, por supuesto, su modernización de armamento. Y entonces, a la par que estos estados de bienestar fracasan, a la par de eso empezamos a tener cada vez más inseguridad. Yo no sé bien cómo es el caso de la ciudad, la querida ciudad de Rosario, patria de Messi, cómo es exactamente lo que pasa, pero les digo, las pandillas, los grupos organizados de delincuentes tenían controlado El Salvador. Hacen lo que quieren en Guatemala, hacen bastante en Honduras. No sé si en Nicaragua cómo está esa situación, pero el estado de California tiene miles y decenas de miles de gente organizados así. Porque nosotros nos preocupamos por la igualdad sexual, por la agenda LGTB, nos preocupamos porque haya negros y mujeres negras, pero no nos preocupamos por combatir la delincuencia. Eso es lo que sucede en una buena parte de Estados Unidos. Y acá también, pero con una diferencia. Cuando el Estado alemán te arranca el 30% o el 50% de tus ingresos para hacer los impuestos y para tener hospitales, escuelas y demás. Bueno, tú tienes unos ingresos que aguantan eso. Los ingresos de los latinoamericanos, ni de las empresas ni de los particulares, aguantan una tasa impositiva tan dura y tan alta que permitiera más o menos crear una semblanza de estado de bienestar. Les digo crear una semblanza porque ni siquiera en Canadá tú dices que tienes un dolor en no sé qué y te atienden al otro día. Porque en Inglaterra
Tú no puedes elegir el médico que te va a atender, porque ese estado de bienestar es el germen de un totalitarismo en puertas, como se vio durante la pandemia. Pero ese es otro tema relacionado quizá, pero que no podemos abordar en esta pequeña charla. Pero sí lo importante es que los estados latinoamericanos no tienen la capacidad de crear ni siquiera una buena caricatura. Si ustedes saben, yo no sé cuáles son las pensiones que le dan a una persona por vejez en Argentina. Por ser viejo le dan. Aquí están por subirla a $100. O sea, eso dígame si no es una caricatura. Eso no alcanza ni para comprar cigarros. Entonces, sí, ni siquiera para que compren los cigarros y se pueda morir antes y haya que pagar menos pensión. No, no da para eso. Entonces, eso no es un verdadero estado de bienestar. Pero eso es lo que hay que prometer cuando se está en campaña electoral. Y oyen a los candidatos de todos los países y de izquierdas y derechas, que en el fondo son todos socialdemócratas, oyen decir cosas como durante mi gobierno voy a fortalecer la educación, vamos a crear más escuelas, vamos a mejorar el nivel del académico de los... Durante mi gestión vamos a hacer más hospitales, vamos a... Claro, y eso es lo que la gente quisiera oír, porque la gente también actúa de acuerdo a su interés. Si yo voy a recibir algo gratis, pues mejor, y cuanto más me den, mejor. Porque es gratis. Sí, yo sé que se los hagan, lo pagan los impuestos, pero los que pagan impuestos deben ser los ricos, no yo. Y así entonces la gratuidad, que es falsa, porque esa plata al final no entra en la economía y no produce y no mejora las condiciones de vida, no reduce la pobreza. Pero esa apariencia de gratitud y esa apariencia de que este político sí me lo puede dar, va a generar un voto hasta que la gente se canse. Y la gente está cansada. Miren, analicen por qué un señor que no voy a calificar porque esto está grabado, pero un señor como López Obrador en México logra el apoyo que tuvo. Sí, manipuló un poco a las elecciones, en fin, pero ni siquiera el PRI de aquella época que manipulaba las elecciones sacaba esa cantidad de votos. ¿Por qué la gente vota a López Obrador? ¿Por qué la gente abandona los partidos? Guatemala es un ejemplo paradigmático de eso. Acá había partidos ideológicamente definidos hasta los 80. Tenías un MLN anticomunista de derecha con tintes que lo aproximaban al franquismo. Tenías un PID, que era un partido más o menos conservador, muy apoyado por las Fuerzas Armadas. Yo no quería grandes cambios, sino manejar, y eran intervencionistas en materia económica. Tenías el Partido Revolucionario, que eran unos socialdemócratas decentes. Y tenía la Democracia Cristiana, que eran una centroizquierda ya. Y dos o tres partidos menores más a la izquierda y la guerrilla. En los años 85, después de unos golpes de Estado imprescindibles, diría yo, pero eso es otro tema también. Después de unos golpes de Estado se regresa a la democracia y ya no hay partidos ideológicos. Todos son de centro derecha o de centro izquierda. Y todos están a favor del mismo cuento. Ampliar las funciones del Estado, controlar la corrupción, mejorar la salud, mejorar la educación. Díganme si no es un solo partido. Díganme qué democracia es esa. Y la gente dice, esto será democracia o no, a mí no me importa, pero yo quiero cambiar. Y ese cambiar, ahí viene lo de la ola, rompe con altas espumas en la Argentina y dices, ¿qué es el problema nuestro? El problema nuestro es la inflación, las regulaciones, lo que nos vuelve locos. Ni la gente miraba.
pues, este hombre es un loco, pero es un libertario. Vamos a ver si cambia todo esto. Acá lo que hay que parar es esta economía. Yo no puedo vivir así. Eso piensa la gente y le doy mi voto de confianza. El Salvador ha dolarizado su economía, no me acuerdo yo bien, pero como hace unos 20 años. Y no tiene ese problema de la inflación, pero el problema de la seguridad es el problema de la gente. Entonces, Nayib Bukele, que también viene de un bipartidismo entre Arena, que era el partido que combatió la guerrilla, y la guerrilla, que era el Farabundo Martí de Liberación Nacional, y que la gente votó Arena contra la guerrilla. Arena estuvo bien, hizo un buen gobierno. El segundo gobierno de Arena fue un poco, así como les digo, falto en realizaciones prácticas, pero el tercero ya fue muy corrupto. Acabemos con eso y votamos al Farabundo Martí. Vamos con la izquierda. Pero el segundo gobierno de la izquierda también fue un desastre. Y el primero realmente, por lo que me han dado datos, fue de una corrupción indescriptible. ¿Qué hacemos? Votemos a este chico Bukele. ¿Y qué está haciendo Bukele? Violando los derechos humanos de 70 o 80 mil personas que la tiene presa. Y que ahorita va a empezar a juzgar los mareros, o sea, los delincuentes organizados. Y la gente vota a Bukele porque es el outsider, el hombre fuera del sistema que está golpeando el problema que les interesa. Claro, esto no es una tesis, no es una hipótesis a verificar en una tesis doctoral, pero en todo caso es una pista, es un indicio, es algo que nos lleva más o menos a entender qué es lo que está pasando. Y podría decirle, sin pecar de profeta, que eso es lo que nos espera por un buen rato. Quizá con Milei no, quizá con Milei no, si logra terminar ese concepto del Estado madrina, del Estado nodriza, del welfare state o como quieran llamarla. Y si logra terminar con eso y la gente se adapta y funciona, bueno, pues Argentina va a ser una excepción mundial, porque prácticamente en todas partes lo que hay es lo otro. Pero en general, si el presidente outsider sigue con la misma política, pues vamos a estar en los mismos vaivenes. El problema es que eso termina siempre en un dictador, porque el sistema no da. Por eso yo planteo si la democracia está en decadencia, si está en crisis. Y estoy escribiendo un libro que se va a llamar, va a tener un subtítulo que aclare la cosa, pero el libro se va a llamar Basta de democracia. ¿Por qué? Es que a la gente no le interesa la democracia. O que le den o que le permitan producir. Pero no esto que es una farsa. Es una farsa decir que el Estado hondureño, que el Estado ecuatoriano, peruano, les va a dar a ustedes una alta calidad de salud. Y realmente es así. ¿Qué es lo que yo preveo entonces? Un periodo de alta inestabilidad, una erosión de los valores democráticos, una reacción conservadora cuando los gobiernos son de izquierda, conservadora tipo Trump, que, y esto está en el futuro, que sea más o menos permeable a las ideas del libre mercado. Fíjense que hay una cosa que me alentó mucho para ir cerrando mi parte y escuchar preguntas. Hay una cosa que me alentó mucho en estos días, cuando en El Salvador empezó a haber inflación. La inflación en El Salvador es algo así como el 20% en 4 años. No es, no es gran cosa, implica que pasamos del 1, del 2%, ahora al 4 o al 5%. Pero se siente, como en Guatemala, que tiene un sistema muy abierto, de paso les digo, muy parecido a lo que propone mi ley, en cuanto que aquí yo puedo hacer un contrato con Alejandro y decirle, bueno, mira,
Alejandro, ven a la clase, te vamos a pagar 100.000 yen japoneses por hora efectiva que des. Y eso lo registra y no hay ningún problema. Y si él me dice, no, prefiero rublos, bueno, hagamos la cuenta. Eso se puede hacer en Guatemala, no hay ningún problema. Lo único que a la SAT, a la Superintendencia Tributaria, sí tiene que pagarle en quetzales, pero no lo puedes cambiar en cualquier lado. Bueno, Bukele empezó a sentir presiones por la inflación. Y Bukele dijo lo primero, alertó a los empresarios, el viejo cuento, como si ellos tuvieran la culpa de que las cosas suben. Pero ahora tomó una medida muy buena. De todos esos productos que la gente se queja de que han subido, les quitó los aranceles de importación. Estamos con precios internacionales ahora. Si suben, culpa del bananero guatemalteco que me subió el precio, pero yo acá no le pongo ni impuestos. Esa es una medida interesante que indica que Bukele estaría más hacia el libre mercado. A diferencia de México y de Honduras, por ejemplo, les hablo de nuestros vecinos, que están más bien tirándose hacia el otro lado. Y como le decía Alejandro, antes de comenzar la charla, en Guatemala tenemos un gobierno inexperto, gente que subió al poder, yo creo que mediante una manipulación electoral que algunos exagerados llaman fraude, pero subió al poder mediante unas elecciones poco transparentes, y es un gobierno que no tiene preparación, que está apoyado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque con eso quiero terminar mi parte, porque Estados Unidos se está tirando balas a su propio cuerpo. Pues Estados Unidos, en vez de favorecer un régimen que mantuviera la seguridad, que mantuviera una apertura económica, que diera crecimiento económico con estabilidad en Guatemala, Nicaragua y Honduras y El Salvador, que eso es lo que les conviene para que no le vayan llegando esa millonada de migrantes, lo que esté favoreciendo a la izquierda, que al final favorece que haya más migrantes. Bueno, amigos, me gustaría verle las caras cuando hablan, pero aquí yo termino esta presentación que espero haya sido suficientemente provocativa como para hacerlos pensar en algo diferente. Gracias. Bien, bien, Carlos. No sé si eso de las cámaras se puede, porque este formato Bueno, es distinto. No sé si lo tienen, pero sí pueden escribir. Ya alguien ha escrito, ahora vamos a ver. Pero bueno, primero, gracias por la presentación y muchas cosas que vas diciendo. Creo que este tema de la democracia, como decía el título, basta de democracia. Así se va a llamar el. Seguramente vas a vender mucho y vas a tener dolores de cabeza porque los que no leen el libro te van a. eh, eh, porque es eso el tema, ¿no? Es decir, eso es lo que yo quiero. basta de democracia, ya suena a fascista, etcétera, ¿no? Pero cuando vos mencionás eso, estaba yo justo leyendo ahora esta última semana un libro que se llama El arte de ser humanos, de Rob Riemann, ¿no? Que lo compré con una idea y terminó siendo otra cosa totalmente distinta. El libro, o no tan lo que yo pensaba, pero muy interesante. Son 4 ensayos sobre. Tiene que ver con la historia y lleva, y últimamente estoy leyendo mucho sobre 1900, ¿viste? 1900, 1920. ¿Qué es lo que nos lleva? Creo, bueno, y el libro todo el tiempo está haciendo referencia a estos años, 1900 a 1930, 40, que es casi hace un siglo, ¿no? Y qué similitudes hay, y sobre todo llamar la atención por esto que vos decís de la democracia, llamar la atención sobre cómo algunos salvadores, porque finalmente en 1920 el mundo quería salvadores, definitivamente, ¿no? Salvadores, el nuevo hombre de la izquierda, Lenin, Trotsky y Stalin luego, u otros salvadores redentores de la derecha, Mussolini, Hitler y compañía, ¿no?
y cómo la gente se fue detrás de estos, ¿no? Que les brindaron una nueva seguridad. Yo te voy a solucionar esto, y esa solución eh, hace que vos te encolumnes detrás de un líder. Acá, por ejemplo, yo lo veo en muchos, en las redes, ¿no? Obviamente es una visión, es un número muy pequeño, es decir, seguidores muy acérrimos del gobierno, cuando vos planteás una duda, te salen a matar, ¿viste? Directamente, ¿no? Son liberales, están de acuerdo en que la libertad individual y el respeto al proyecto de vida del prójimo, pero si vos haces un planteo, un cuestionamiento, porque esa es la esencia, ¿no? Decir, aún pudiendo decir esto está mal, te salen te descalifican, o sea, no te dan una razón por la cual vos estás equivocado, sino te descalifican por viejo, por joven, por alto, por bajo, porque te paga no sé quién y tal. Que es lo mismo que pasaba, o sea, esto pasa con los de la izquierda, ultra izquierda, con los de la con los de Trump, con los de Biden, o sea, poner el nombre que con los de Putin, con los de Vox, con los del PSOE, con los que sea, en todo el mundo, te anulan la capacidad de discutir. Y ahí está la muerte, con esto termino para que me hagas alguna reflexión o comentario, ¿no? Termina con la esencia esta de la democracia, que es un término que además creo yo se ha vaciado de contenido. O sea, la democracia es voto. Y no es eso, nada más. ¿No? Entonces, no, la democracia es que yo te dejo elegir. Después, si te manipulo las elecciones, si no dejo participar a los opositores. Bueno, democracia es votar. Aunque sea un partido único, o sea, claro, quedó totalmente vaciado de contenido y la gente se hartó de eso, que es esta historia que vos viniste contando de la alternancia de estos partidos de socialdemócrata, de izquierda, de derecha, que a la gente no le cambia nada. Y esto termina, y con esto cierro esta primera intervención y escuchamos y después ahí leemos que hay gente que ya ha escrito Pregunta, sí, sí. comentarios o preguntas. Esta cuestión de bueno, que venga alguien y que me saque de acá, ¿no? Que me saque de esta situación. En el caso de la Argentina es la inflación. En el caso, como vos señalás, de El Salvador es la, la inseguridad. En el caso, no sé, de Estados Unidos es los inmigrantes ilegales, lo mismo que en Europa, ¿no? Eh, hay como un resurgir de la derecha xenófoba nacionalista creo que nosotros no vemos tanto a Europa como a Estados Unidos, pero en Europa es terrible el tema de la xenofobia, el nacionalismo. eh, Tanta gente que está cercana a algunos partidos eh, autodenominados liberales y te justifican a Putin, porque dicen que son todas mentiras de los medios masivos de comunicación de izquierda, pero que no es tan así lo que está haciendo. En fin, este libro hace pensar mucho sobre estas cuestiones. Rob Riemen se llama el autor. Claro. Son 4 ensayos, o sea, se puede ir leyendo tranquilamente. Y además tiene una ventaja para los que viven acá en la Argentina. Es barato. Bueno, esto depende del bolsillo de cada uno, ¿no? Pero Pero sale espera, unos 15 dólares. Sale unos 15 ¿cuánto? dólares. $15. Es Sí, barato. sale. Porque yo tengo una editorial. A mí me interesa Ah, la cuestión de precios. Ese está libro es lo bien. que venderíamos aquí nosotros. Nosotros vendemos bastante bien, bastante barato, digamos, dentro de lo que se puede. Ajá. Mira, pero te voy a hacer una reflexión colateral sobre la migración y después abrimos los micrófonos, porque esto si no se va a hacer muy largo. Pero yo soy descendiente, no hijo, pero descendiente de inmigrantes que llegaron a Argentina de Italia, España y una señora de Francia. Cuando llegó mi tatarabuelo, Francesco Gugliota, de la parte más pobre de toda Italia, no sabía leer ni escribir, no tenía ni una monedita. Empezó a trabajar como asistente de un familiar, no sé quién, a vender en la calle frutas y verduras. El señor terminó con 4 supermercados.
pero si se enfermaba, a ver cómo se arreglaba. No había educación. Para las hijas que tuvo, sí hubo educación primaria gratuita. Entonces, a lo mejor pensarán que soy un obsesivo, pero el problema es el estado de bienestar. Tú eres un sirio, un guatemalteco, que llega a Estados Unidos o a Alemania o a Francia e inmediatamente gozas de todo el sistema de estado de bienestar. Lo estás poniendo en tensión. No te están obligando a trabajar. Yo pienso que mi bisabuelo debe haber trabajado con un energúmeno para poder tener esos 4 supermercados, que antes no se llamaban supermercados, eran mercaditos. Pero él los tuvo, solo lo hizo. Ahora no, ahora el inmigrante es un inmigrante con derechos sociales. Ese es el problema que tenemos ahora. También un problema de volumen y, bueno, y de globalización, etcétera. Pero sí, yo creo que es muy interesante ver ese punto de vista nada más. Sí, es cierto que me recordás una charla que tuve el otro día que decir, esto como tu abuelo, por lo general ellos creaban sus propias sociedades de beneficencia. Exacto. Se las autogestionaban y se las financiaban ellos, la sociedad de beneficencia del Hospital Italiano, el israelita, el español, el centro gallego, el La, hospital del... la Pero se la Unión hacían ellos, el británico, el alemán. Por eso tienen esos nombres estos hospitales. exactamente, y tenían la Unión de Benevolencia que daba Exacto, pensiones a las viudas. Y claro, había, además de la cosa italiana, que ya era una consolidación buena organizativa, estaban por provincias. también. Está la Hermandad Gallega en Caracas, que tiene una fabulosa instalación con plata de los gallegos exclusivamente. Eh, Ni siquiera de los castellanos, solo de tal los... cual, sí, sí. O sea Bueno, que... ahí Florencia pregunta, mm, sí, bueno, es la pregunta clave, es que es lo que la respuesta que queremos escuchar, porque, y mejor que la conteste, porque si no va a quedar como esto, somos del partido franquista, ¿no? Si no es la democracia, ¿qué podría reemplazarla? ¿Es posible vislumbrar otra salida? mira, ahí te doy 2 respuestas. La respuesta de Churchill, que dijo, o le atribuyen haber dicho, la democracia es el peor de los sistemas con excepción de todos los otros. O sea, no tenemos con qué reemplazarla. No tenemos con qué reemplazarla. La segunda respuesta es, ¿de qué hablamos? ¿Del mejor modelo o de lo que está pasando? Lo que está pasando es antidemocrático. Y gente cegada, gente eh, crispada, como la que tú dices, que no permite ni un comentario crítico, a esa gente no le interesa si vamos al franquismo o al comunismo. Nunca les interesó. Esa es la práctica, la lamentable y terrible práctica. Ahora, en teoría sí se pueden construir muchas cosas. Eso es lo que hicieron Jefferson, Washington, Adams y sus amigos. Construyeron un mecanismo de relojería. Un, y yo he llegado a la conclusión, o te diría, Alejandro, y a la joven que me preguntó, eh, yo diría que la conclusión es parecida a la de Aristóteles y que el verdadero modelo funcional y el mejor para el ser humano combina elementos meritocráticos con elementos personalistas, con elementos democráticos. O sea, una democracia donde haya también una meritocracia en alguna parte y donde haya liderazgo. Eso es lo que funciona mejor. Y yo estoy dándome cuenta que el problema esencial en el punto de vista teórico no es tanto democracia, dictadura, república, monarquía. El problema es división de poderes. Tiene que haber división de poderes. La división de poderes es el sistema al que deberíamos aspirar. Aunque pongamos un emperador de la Argentina, si ese emperador no tiene poderes de emperador, vamos bien. O sea,
fíjense, desacralicemos el término democracia. Y como decías tú, Alejandro, una democracia, o sea, es un término que todo el mundo apoya. Yo creo que en el mundo solamente los sauditas, la Arabia Saudita, no acepta ese concepto. Todo lo demás, desde Xi Jinping hasta Bukele, aceptan la idea de que son demócratas. Bueno, llega un momento que el término se vació. Entonces, en vez de un término vacío, yo propondría que nos concentremos, nos esforcemos en un término que diga división de poderes. Y en eso la Argentina, con su federalismo, ha tenido una especie de reaseguro, un cierto candado, como lo tiene Alemania, como lo tiene Estados Unidos, porque en Estados Unidos está California, pero está la Florida, con políticas prácticamente opuestas. Entonces, sí, no es que yo proponga un nuevo sistema, aceptemos la democracia, pero hagamos una democracia que se integre dentro de un sistema de división de poderes. Y dos palabras más, ¿democracia en qué sentido? Voto universal, la capacidad de que todos somos ciudadanos y tenemos derecho a decidir, y regla de la mayoría. Soberanía popular y mayoría. Eso sería lo que hay que rescatar de la democracia. Ahora, no puede ser democrático un campeonato de ajedrez. No, no puede ser democrático No, no. Wimbledon. Tú no puede presentarse Carlos Sabino con una raqueta a los 80 años para decir yo también quiero participar. Espérate, aquí hay que clasificar antes. Esto es una aristocracia. Bueno, mantengamos la aristocracia en algunas cosas. Pero bueno, eso son construcciones teóricas, Ana, creo que se llama construcciones teóricas. Lo que va a pasar lamentablemente es mucho más feo que todo eso. Y hay que concentrarse en algo. Y lo que hay que concentrarse es la división de poderes. La división de poderes a nivel legislativo, judicial y ejecutivo, pero también a nivel federal, municipal, nacional, etc. Vos sabés que mientras vos ponías el caso ahí de Argentina, y ahí voy a un par de preguntas más, eh, que pensándolo, es decir, bueno, al menos yo no quiero involucrar a todos, tengo una visión muy crítica de todo el sistema político argentino y esto que vos hablabas de la división de poderes y cómo eso después se puede llevar a la práctica cuando hay tanta relación entre poder ejecutivo y poder judicial, etcétera. Ahora, y la corrupción y las cosas que vemos. Ahora, también es cierto, y esto lo podemos enganchar con la pregunta ahí de Pierre, que dice si una manipulación en las elecciones no es fraude. eh, Aún así, en la Argentina, digamos, si el sistema estuviera podrido del todo, yo creo que no hubiese habido manera de que Milei ganara las elecciones. No, no. Claro. Es el caso más excepcional, ¿no? De un político que hacía 2 años estaba en un canal de televisión gritando, cantando, sea presidente sin partido, sin estructura, sin nada. O sea, hubiera sido, creo yo, muy fácil voltearlo y sin embargo no se Ujú. lo volteó. Después no sé por qué, si por vergüenza, por lo que sea, ¿no? Este, pero, o sea, siempre que, al menos en la Argentina, nosotros y los que venimos acá, siempre estamos poniendo el dedo en la llaga, creo que es algo interesante para resaltar, ¿no? Que la gente, primero, aparte, y esta es la otra, ¿no? O sea, que a la gente no la llevas con un par de zapatillas o un termotanque o un calefón a que te vote, sino que eventualmente, al menos cuando ya no da más, cuando ya se hartó de todo eso, aparece uno que ahora después hay que ver cómo eso funciona, ¿no? Entonces ahí te la tiro junto con esta pregunta que hace Pierre. Bueno, mira, lo del fraude aquí ha sido muy discutido y prácticamente ha habido una campaña de silencio para decir que no se llamara fraude. Y no se ha podido comprobar, pero la fiscalía todavía tiene pruebas que está avanzando un proceso para decir que hubo fraude. O sea, está dividido el país en ese sentido. Yo no, le digo como está grabado esto, no quiero que vaya a llegar alguien a decir Sabino está con los que dice que hubo fraude. Bueno, pero sí acepto que hubo una manipulación porque por cómo se hizo la manipulación, por minucias legales
por lo que pudiéramos llamar contravenciones o cosas pequeñas, se descalificó a un candidato, que no era gran cosa tampoco que yo sepa, que casi desconocido, que iba primero en las encuestas. Y se descalificó otro que no iba primero en las encuestas y que no era ningún... Pero se descalificó a candidatos. Y eso ya es una manipulación fea porque no hubo motivos muy serios. Después hay problemas con las actas, con el conteo, con la parte electrónica, en fin. Ahora, ¿cuál era el otro punto? Sí hubo fraude aquí, pero sí, y yo creo que diste el dedo en la llaga cuando dices, cuando la gente no va más. Fíjense que las reformas de los años 90 las emprendieron los países que tenían inflaciones más o menos del 3000% anual, algunos 20.000 o más, pero de ahí para arriba ya había que reformar. Perú es un ejemplo muy claro de eso. Mm, Perú prefirió votar al chinito Fujimori, eh, a un candidato que era una caja negra, contra Vargas Llosa, que era un libertad. Ahí inciden otros factores que son partes un poco negativas quizá de la democracia, pero que hay que aceptar. Fujimori era un extranjero, no era blanco, no venía de ninguna familia importante. Vargas Llosa tenía un lindo apellido sin ser de la oligarquía. Era blanco, alto y premiado en París. La gente prefirió al chinito por ese mismo espíritu. Pero los cambios llegan cuando se llega a una crisis. Ahora, yo sí creo que el sistema argentino aguantó mucho más. Y creo que el sistema guatemalteco, por ejemplo, que son los que veo, está aguantando. No aguantó el sistema venezolano. El sistema ecuatoriano parece que sí, el salvadoreño no. El mexicano es, bueno, incomprensible hasta para mí, pero en todo caso creo que va a costar terminar de hacer una dictadura en México. Pero sí, sí, les sugiero a todos los que me siguen o hagan preguntas, diferenciemos el modelo de lo que quisiéramos, de lo que es, nos parece legítimo, nos parece ético, nos parece viable y funcional políticamente, de la cosa que está pasando. Lo que está pasando es lo que está pasando y eso no hay nada que hacer. Se lo doy con un ejemplito así. Mire, si yo hubiera estado en Alemania en 1930, hubiera compartido muchas ideas con Hitler. En las otras las hubiera rechazado. Y hubiera adoptado a partir del año 33 otro curso de acción. Hubiera invadido las zonas que tenían ahí del Ruhr, hubiera replanteado en una conferencia internacional las reparaciones de Versalles, hubiera pedido a los checoslovacos no invadirlos, pero en fin, hubiera pedido un referéndum abierto para Austria y me hubiera quedado ahí. Pero no estaba yo, estaba Hitler. Y Hitler lo que hizo fue invadir Checoslovaquia, invadir Polonia. O sea, esa es la realidad, no lo que yo quisiera. Y pasa lo mismo cuando ve un partido de fútbol. Y uno dice, pero si le hubiera pasado a Di María que estaba solo. Pero no, no se la pasó a Di María, se la pasó al otro. Entonces, sí, siempre cuando piensen en política no se olviden que hay dos niveles. Ah, Eso es, ahí hay dos o tres cuestiones interesantes. Una que o sea, no solamente en la política, sino nosotros por el oficio, ¿no? En la historia. La historia pasaron determinadas cosas y la política usa casi exclusivamente la historia para legitimarse. Entonces, hacen que sucedan cosas que nunca sucedieron o encuentran causas y efectos que nunca fueron los determinantes de determinados acontecimientos, ¿no? Entonces, yo siempre explico, decir, ¿no? ¿Viste? Dice, no, acá están los liberales. Mirá, digo, esto es 1880, estos no eran liberales como vos decís, eran un tipo de liberales, pero eran otros, ¿no? O este ejemplo que vos ponés, de decir, ¿no? Esta cuestión de, dicen, no, porque los alemanes, ¿cómo pudieron estar con Hitler y tal? Bueno, pero vos tenés que estar ahí y ver la lavada de cerebro que había en esa época, en la presión social de todo, que es lo que están explicando en estos libros, ¿no?
Yo Los escribí intelectuales, hasta los máximos intelectuales, apoyaron a Hitler Heidegger, y a Stalin, y a Stalin. Stalin. Yo Entonces, escribí una mira, y esto me lleva a novela. una cosa, y ahí te dejo, porque Raúl plantea un comentario que a mí me resulta siempre incómodo, ¿no? Incómodo y por eso lo voy a mencionar especialmente, ¿no? Que es esta cuestión del voto, ¿no? Esto del voto calificado, ¿no? Porque este es otro de los grandes temas de la democracia, es decir, hablando mal, ¿cómo puede este que no sabe ni escribir su nombre votar y su voto vale lo mismo que el mío que me leí todos estos libros que están detrás de mí? Entonces, no, habría, o yo que tributo $50.000 por año con mi negocio y este que no paga nada, ¿por qué los dos votos Y valen? recibe. eh, Ya bueno, parece que quiere. y así también hubo intelectuales, súper intelectuales, que apoyaron y legitimaron a Hitler, que apoyaron y legitimaron a Stalin, y había gente que apenas sabía leer y escribir y que se opusieron y se entregaron su vida contra eso. Y Sí. entonces, ¿cuál sería parte de esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿cuál es la visión que vos tenés sobre esto? Yo creo que un voto, una persona, un voto. Yo ya no voy más, porque aparte si yo veo y hago la autorreferencia a las personas que he votado en estos 40 años de democracia en Argentina, muchas veces me avergüenzo, ¿no? Es decir, cómo me engañaron a mí, que sabía, que leí. Entonces, eh, Bueno, mira, no sé si esa es la solución. Creo que la solución es otra, no, no poner un voto calificado. No sé cómo la ves vos eso. bueno, mira, vamos a decirlo así. El voto calificado funcionó bien, pero claro, las condiciones sociales lo permitían. El voto calificado, como sea, en la práctica, por medio fraude o por lo que sea, funcionaba en Argentina cuando eligieron a Roca, cuando eligieron a Avellaneda y todo eso. Pienso yo, ahí jugando a hacerme el teórico, jugando a Madison o a Jefferson, que pudiéramos tener voto calificado para algunas cosas y no para la otra. Quizá para el emperador que elijamos no tenemos voto calificado, pero sí para el comité constitucional. No sé, calificarlo como, tampoco sé. Hay una cosa de Stuart Mill que dice que es inmoral que si tú recibes un subsidio o una plata del Estado, tú votes. Claro, es inmoral, evidentemente. Si yo estoy, es casi como, más o menos como una prostitución, ¿verdad? Si yo estoy contigo porque tú me das la plata, deja, y sigue dándome la plata y ahí está el voto. Ahora, sobre el clima, eso, les quería hacer una pequeña propaganda. Yo saqué una novela que se llama Nacido el 20 de octubre y que comienza un poco en esa Alemania de los años 30. Se las voy a mostrar si me dan 10 segundos. Sí, Mientras, adelante. Yo mientras mientras voy a hacer, dale, leen la pregunta, yo la traigo. yo mientras voy a hacer un comentario, que allá en 1930, cuando se da el golpe de Estado en la Argentina, y yendo a este comentario de Raúl, ¿no? Que es interesante, Uriburu promueve una reforma de la Constitución, que obviamente totalmente ilegítima, porque ellos habían dado un golpe. Y uno de los cambios que están proponiendo es precisamente esto, ¿no? Porque esta es una movida que se da en todo el mundo, esto del el voto Sí. calificado. Ahora, lo interesante de eso, el voto calificado era que le daba más votos a los padres de familia numerosa, ¿no? Usted imagínese cómo sería hoy ese caso, que sería que las familias numerosas por lo general son las familias más humildes. Entonces, eh, también después de vos podés poner un voto calificado y después esa misma calificación eventualmente jugaría en contra, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por eso eso es un arma de doble A- filo. Acá tuvimos un candidato que si quiere saber la parte académica, que es doctor, pero que compró la tesis. Claro, bueno, sí, de eso ya hay bastante. A ver la novela entonces. Ahí está la novela, Nacido el 20 de octubre. El título se explica en el texto. Es obvio para los guatemaltecos, no los demás. Ajá, Pero tiene que ver con eso, con gente que migra de Alemania
en los años 30 y cómo le va aquí en época posterior. La pueden conseguir en Amazon. No es Eh, bestseller, pero se vende bien. a ver acá, otra pregunta. Tenemos 10 minutitos para Ya. exprimirte de nuevo. Florencia, que pregunta sobre este tema de el apoyo, ¿no?, de Estados Unidos, si realmente apoyó a al retorno de la democracia, ¿no? Ella dice, hace una aclaración de que estudia en la Universidad de Buenos Aires y que hay parte de lo que se enseña es que Estados Unidos estaba apoyando a las dictaduras en América Latina, y la pregunta lógica es, ¿y cómo también pudo haber apoyado a la vuelta a la democracia, ¿no? Esto tiene que ver con la Guerra Fría que medio vos explicaste, pero Sí, sí, contestá la voz, ¿no? y dame la otra pregunta si no nos sobrepasamos del tiempo. Eh, bueno, a ver, Pierre vuelve, no sé si me estoy pasando alguna, a ver si acá José Rodríguez pregunta sobre, dice, sería el efecto de la globalización en las democracias occidentales? ¿Se vieron favorecidas más las empresas y el perjuicio fue absorbido en desmedro del estilo de vida de la gente? Acá viene la otra cuestión esta de las grandes compañías y la globalización y tal, y bueno, va por ahí. Ajá. Bueno, mira, sobre eso último, eso es complicado y eso es variado. Sí estamos en un riesgo de monopolización de los medios de comunicación. Una oligopolización, o sea que haya pocos medios, es normal en los medios de comunicación. Y el ejemplo es cuántos diarios había en la época en que la comunicación era básicamente escritas. En ningún país había 40. Y si había 40, 35 no lo leía más que un grupito. Eh, O sea, hay una tendencia a tener dos diarios, La Prensa y La Nación, después aparece Clarín, aquí El Imparcial y La Hora, y en fin, o Globo, todo eso. O sea, el problema es que los medios de comunicación ahora son muy poderosos, manejan cifras muy grandes y se dan el lujo de vetar gente. Yo pienso, he leído hace poco un autor de Estados Unidos que dice que no nos asustemos demasiado por eso, porque hay, es decir, el monopolio natural es muy raro. El monopolio, si no es estimulado por el Estado, siempre aparecen los peces chicos que le van comiendo el mandado. Pero de todas maneras sé que es un problema con la globalización. Hoy todo el mundo está con las mismas benditas redes sociales. Y bueno, eh, el problema es que o lo controla el Estado o lo controlan esas empresas menores. Lo único que pudiera hacer el Estado es aplanar un poco la cancha de juego. Pero cuando tú, presidente, expones tus ideas a través de Twitter o de X, bueno, le estás dando algo así como que le estás dando una validez a un medio que es peligroso. Ahora, todos los mandatarios lo hace Milei, lo hace Xi Jinping, todos escriben por Twitter. No sé, hasta que aparezca quizá una compañía que nos dé otra fórmula. Bueno, Pero finalmente es lo que termina pasando siempre, porque siempre aparece otra compañía, siempre aparece, o sea, nada es eterno. nada es eterno. Porque este planteo se hacía en 1900 con los grandes periódicos de la época, Claro, y con las que gacetas. nunca nadie los iba a poder sacar. Y la tecnología avanza y las cosas cambian. O sea, ahí el secreto está en un tema que vos estuviste mencionando como telón de fondo de toda la charla, que es la libertad, ¿no? Que es el tema de la posibilidad de la libertad de emprendimiento. Si existe eso y el Estado no está volcándose a favor de uno o de otro o de sí mismo, entonces eventualmente siempre aparece la respuesta. Porque si yo me puedo salir de este medio que me está dando información que yo creo que es falsa, me voy a otro. Bueno, Y algo el así poder de ese parecido, termina ahí. ha parecido con Telegram.
yo no uso Telegram, pero ya conozco varias personas que usan Telegram y no Sí. WhatsApp. Ahora, con los Estados Unidos, mira, Y con esa cerramos. Te dejo cerrar ok, con eso. mira, los Estados Unidos han tenido una política errática, hay que pasar bastante tiempo para entenderlo. Tú, Alejandro, conoces bastante de eso. ¿Mm? Una cosa es Jefferson, otra cosa es Jackson, 1830 por ahí. Han tenido actitudes imperialistas, más que actitudes, hechos imperialistas, que fue la guerra contra México. ¿Cuántos países de la región en que yo vivo no han sido invadidos? Guatemala es uno de los pocos que no han sido invadidos, y Costa Rica. Todos los demás han sido invadidos alguna vez. El Salvador creo que no. Pero la presencia de ellos es un imperialismo que la juega de liberal. Tal vez hay una contradicción ahí. Ahora, en el primer decenio de la Guerra Fría o algo más, la idea era, no importa quién, hay que parar el comunismo. Apoyaron a Somoza, apoyaron a Trujillo en la Dominicana, apoyaron a Carlos Castillo Armas cuando invadió contra Arbenz. Esa era la prioridad. Llega el momento en que la propia opinión pública de los Estados Unidos, sobre todo después de la guerra de Vietnam, que coincide con el ascenso de Carter, piensan que eso está mal. Pero entonces vas a encontrar una oscilación. Somos demócratas liberales, somos un imperio. Tenemos intereses, pero también tenemos valores. Eso es lo que juega en la política de Estados Unidos. Cada vez peor, cada vez más contradictorio, cada vez más difícil. El Departamento de Estado, a partir de esa época, ya se definió como gente de izquierda y la estabilidad de los funcionarios altos ha hecho que eso se mantenga aún hoy, que es lo que soportamos aquí en Guatemala, ese Departamento de Estado de izquierda. Pero tenemos a un George Bush que invade Irak, que invade Afganistán, siempre bajo la bandera de los principios liberales. Pero ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre, libertad? Dijo Madame, ay, no me acuerdo el nombre, pero una señora que estaba caminando hacia la guillotina. O libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Aquí se han cometido crímenes, como hay un libro que sacó The Independent Institute en Estados Unidos que se llama Sí. Cómo ganar guerras, How to Run a War. Ven, a las cosas que cuentan ponen los pelos de punta, dicen, pero caramba, Stalin nunca se dio cuenta de esto. Pero en fin, los Estados Unidos han vendido esa imagen de líder democrático y a veces, durante épocas, la han favorecido. También está el hecho de fondo. Vamos a decir, Estados Unidos favoreció la democracia en Guatemala, sí la favoreció. Antes favoreció la lucha contra el insurgente, después la trató de contrarrestar. En Nicaragua le fue peor, porque al final derrocaron a Somoza y se le vino el comunismo. Es una política mucho menos coherente de lo que uno cree. Y es una política, yo diría ya como ciudadano del mundo, no confíes en los Estados Unidos. Ni son de izquierda ni son de derecha. Ni siquiera, porque uno dice, no, la política no tiene amigos, tiene intereses. No, espérate, a veces ellos ni saben cuáles son sus Saben, intereses. yo creo que en los El últimos problema. tiempos eh, ni saben ellos, pero con esto me gustaría cerrar, que es esta cuestión de no quedarse con nada por sentado. O sea, de tener este espíritu crítico de decir, en estas cosas sí me parece bien y en estas cosas no estoy de acuerdo. No hay por qué estar de acuerdo en todo o en desacuerdo en todo y formarse su propia visión, porque precisamente lo que está señalando en estos ensayos que mencioné es esta cuestión de el sistema o el modelo te lleva a que vos tenés que estar de acuerdo en todo, lo que Mm, sea.
porque eso anula tu espíritu crítico, y entonces ya no sos más vos, son lo que el modelo quiere que seas, sos el ciudadano perfecto, norteamericano, porque en Estados Unidos tampoco se dan estos debates. No, No se no, pueden dar estos debates. O sea, no hay es, un, no es que en la Rusia de Putin no se puede discutir, o en Irán no se puede discutir, o en Arabia Saudita. En Estados Unidos tampoco. Y fíjense cómo, qué pasó ahora con este tema de Israel y tal. O sea, ya sea hay o de un la histo- izquierda o de la derecha, de cualquiera de los dos, no se puede discutir. Y ese es el objetivo, que no pienses. hay un historiador mexicano, Zunzunegui, que tiene unos libros, sobre todo uno que se llama Tergiversaciones. Es impactante, si lo consiguen, por favor, léanlo. Se van a reír por la forma en que escribe, pero es demoledor, Zunzunegui. Bueno, gente, ahí dejamos porque yo también tengo mi vida personal. Entonces, Bueno, don Carlos, muchas gracias gracias por tu Alejandro, gracias. participación Y y nos gracias a los vemos en la amigos. próxima. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos y que marche bien. Hasta Saludos a luego. todos, nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Hasta luego.